y mulas, muleros, lacayos, aduladores y carruajes para que me lleven. Sí conoce perfectamente los hábitos de las mujeres. Ay, deberían nombrarlo prefecto de los hábitos de todas las mujeres. Carruaje. Sí. Ahora ves mucho más carros en una casa de ciudad que cuando vas a una finca del campo. Pero eso no es nada comparado con los gastos que ocasionan. Te pasan la factura a los lavanderos, los bordadores, los orfebres, los laneros, los camiseros, los que tiñen de púrpura oro, los vendedores de tela, los revendedores de túnicas, los perfumeros, todo el mundo te pasa la factura. Bien, y cuando ya crees que les has pagado todos esos vendebagatelas, están a tu puerta 300 más. Los fabricantes de túnica, los fabricantes de lienzo, están los vendedores de bolsos, los vendedores de cajones. Todo el mundo va y te pasa la factura. Así, jaja. Lo llamaría si no te viera que dejara de enumerar las costumbres de las mujeres. Por ahora lo dejaré que siga. Sí. Y cuando terminaste con todo vas a arreglar la cuenta con el banquero. Una vez que arreglas la cuenta con el banquero, resulta que eres tú el que le debe al banquero. Esta y muchas otras cosas más son las incomodidades de las grandes dotes y los perjuicios que acarrean. La mujer sin dote está bajo el poder de su marido. Las mujeres con dote atormentan a los maridos, generándole daños y perjuicios. ¡Trastire! ¡Hey! ¿Cómo estás, Ciprión? Devoré tu discurso con mucho placer. ¿Lo escuchaste? Todo, de principio a fin. Bueno, mejor haría, en mi opinión, ¿no?, que te es un poco más elegante para la boda de tu hija. Los que tienen elegancia gracias a lo que poseen y adornos en proporción a su riqueza, te recuerdan muy bien de dónde provienen. Vamos, Megadoro, ni en mi casa ni en la de ningún pobre la situación es mejor de lo que se cree. Por supuesto que sí. Y si tiene lo suficiente. Ya, y ojalá los dioses lo incrementen aún más y más y más. Y protejan lo que tienes ahora. Ay, esas palabras no me gustaron. Lo que tienes ahora. Este sabe lo que tengo tanto como yo. Ay, la vieja se lo contó. ¿Por qué te alejas? Oh, me lamento de mi extrema pobreza. ¿Por qué me preguntas tú? Que metiste en mi casa 500 cocineros con 6 manos cada uno. Y una flautista, que si pudiera, ella sola se bebería la fuente de Corinto si manara vino. En cuanto a las provisiones... ¡Ay, compré lo suficiente, incluso y para una legión! ¡Hasta te compré un cordero! Es verdad. Y también sé que en ninguna parte hay un animal más preocupado que ese cordero. ¿Por qué un cordero preocupado? ¿Y por qué es pura piel y hueso de cómo lo consume la preocupación? Es más, estando al sol, se le pueden examinar las vísceras. Es tan transparente como un pergamino. ¡Lo compré para carnearlo! Pues en ese caso, lo mejor es que pague para enterrarlo, pues me parece que está desahuciado. Esta noche beberé contigo, Eucleón. No, lo que yo, no, beberé por Hércules, no. Bueno, te voy a embarrachar aunque hayas decidido beber agua. Bueno, me voy a lavar para celebrar el sacrificio para la boda. Sé lo que pretende, aturdirme con vino. Y así, lo que tengo cambia de residencia. Ay, ya de perder vino y tiempo a la vez. Por Hércules. Es una empresa arriesgada. Hablar desarrollar negocios o asuntos con un rico. Ahora... Ay, sí, bueno, y ahora te llevaré al templo de la buena fe.
El deber de un esclavo útil es hacer como yo. Llevar a cabo la orden del amo sin demora ni molestias. Conviene que quien pretenda servir según el deseo de su amo se encargue primero del amo y después de sí mismo. Pero si duerme, que duerma pensando que es un esclavo. Porque si el esclavo de un amo enamorado, como soy yo, ve que el amor vence a su amo, creo que su deber es mantenerlo a salvo y procurar que no se hunda como una sonda. Como a los niños que aprenden a nadar, se les colocan flotadores de junco para que hagan menos esfuerzo. Del mismo modo, el esclavo bien dispuesto es como el flotador de su amo enamorado. Debe aprender el mandato de su amo y con solo ver su cara, saber lo que quiere. Debe apurarse a cumplir lo ordenado más rápidamente que una cuadriga. Quien se ocupe de estas cosas se mantendrá lejos del castigo del látigo. Y su trabajo no será jamás de los jamases sacarle brillo a los grilletes. Ahora mi amo está enamorado de la hija de Euclión, el pobre ese de Acarlao. Hace un momento le dijeron que se la va a dar en matrimonio a Megadoro. ¿Qué haré ahora? ¿Qué haré ahora? Me sentaré en el altar del templo para espiar todo y contarle a mi amo lo que sucederá. Buena fe, te ruego no le indiques a nadie que mi oro está aquí. Por Pollux, sí que se llevaría un lindo botín el que encontrara la olla cargada de oro. Pero te ruego que lo impidas, buena fe. Ahora iré a lavarme para celebrar el sacrificio y no hacer esperar a mi pariente. Así podrá llevarse a mi hija a su casa en cuanto vuelva. Una vez más, buena fe, haz que me la lleve intacta de tu templo. A tu fidelidad he confiado mi oro. ¡Dioses inmortales! ¿Qué dice este hombre? Escondió una olla cargada de oro aquí dentro del templo. Por favor, buena fe, no le seas más fiel que a mí. A mí me parece que este es el padre de la muchacha de quien mi amo está enamorado. Registraré todo el templo mientras él está ocupado, a ver si encuentro el oro en alguna parte. Y si lo encuentro, ¡oh, buena fe! Te ofreceré una jarra enorme llena de vino. Te la ofreceré a ti sobre todo, pero yo me la tendré que beber. No es casualidad que hace un momento un cuervo cantara a mi izquierda y a la vez escarbaba la tierra y granaba con toda su voz. Inmediatamente mi corazón comenzó a saltar y a saltar en mi pecho. Por Hércules. Salida de la tierra. Hace un momento no estabas por ninguna parte. Ahora te mataré. No, ¿qué tienes? ¿Qué tienes conmigo, viejo? ¿Qué desdicha te atormenta? ¿Por qué me golpeas? ¿Y todavía preguntas? Porque hice menos de lo que correspondía. ¿Qué te he robado? Dame lo que me quitaste en tu provecho. ¿Qué quieres que te devuelva?
Dámelo. ¿Qué quieres? ¡Que me lo des! Creo por Polus que estás acostumbrado a que te lo den, viejo. Déjate de charlatanerías, que no estoy para tonterías. ¡Vamos! ¿Qué tengo que darte? ¡Por Hércules! ¡De verdad! No he tomado ni he tocado nada. ¡Vamos! ¡Muéstrame la mano! Aquí está. Muéstrame también la tercera. Este viejo está poseído. Está desquiciado. Está loco. Oye, ¿no estarás cometiendo una injusticia conmigo? Reconozco que era muy grande. Porque no estás colgado todavía y eso te sucederá ya mismo si no confiesas. ¿Qué? ¿Qué te has llevado de aquí? ¡Que los dioses me arruinen si me hubiera llevado algo! O si no hubiera querido llevármelo. ¡Ay, vamos! ¿Quién es ese? ¿Estaba así dentro también? ¡Ay! Por Hércules, ahora ese debe estar revolviendo todo adentro. Y en definitiva, este no tiene nada. ¿Me vas a seguir pidiendo que te muestre las manos? ¿Eh? ¿Me perdonarás? Muéstrame tu mano derecha. Ahora izquierda. Es más, te presento a ambas. ¡Ah, qué amable! Para que creas que no te la has robado. Conozco esas artimañas. Vamos, devuélvemelo. Que Júpiter y los dioses te arruinen. ¡Ah! Bonita forma de ser agradecido. Ahora mismo entraré y le retorceré el pescuezo a ese compinche tuyo. Vete de aquí, huye de mi vista y que no te vuelva a ver. Preferiría morir una mala muerte si no le tiendo hoy mismo a este viejo una emboscada. Ya no se atreverá a esconder su oro aquí adentro. Creo que se lo llevará afuera ahora y lo cambiará de lugar. ¡Oh! Ahí está, en persona. La puerta está rechinando. Es el viejo que se lleva su oro afuera. Ay, oye, tú sí que tienes muchos enemigos, tú y ese oro que te fue confiado. Ay, ahora lo mejor que puedo hacer, necesito un lugar en donde esconder esto. Afuera de las murallas está el bosque de Silvano, apartado del camino y cubierto de espesos sauces. Sí, buscaré así un lugar. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Los dioses me favorecen! Ahora mismo iré corriendo. Aunque mi amo me haya ordenado esperarlo aquí. Mejor me busco un castigo que me dé ganancia. Ya te lo he dicho, madre. Estás tan al tanto como yo sobre la hija de Eucleón. Madre, te imploro, te suplico, madre. Habla de esto con mi tío Megadoro. Ay. Madre. Sabes, hijo mío, que deseo lo que tú deseas. Y confío en que lo conseguiré de mi hermano.
Aunque es un pedido justo, si es verdad que violaste a esa muchacha estando borracho. Te mentiría yo, madre mía. ¡Ay, Julio Lucina! ¡Protectora de los partos, ayúdame, madre! ¡Ay, nodriza! Ahí la tiene, madre. Una prueba más poderosa. Grita. Está pariendo. Entra conmigo, hijo mío, a ver a mi hermano para obtener lo que me pides. Ya te sigo, madre. Ya te sigo. Entra tú. Pero, ¿dónde estará mi esclavo? Ahora que lo pienso, no es justo que me enoje con él si me ayuda en esto. Entraré en esa casa donde se decide mi destino. A los grifos de Apolo que habitan montes de oro, solo yo los supero en riquezas. ¡Qué hermoso día! Cuando me fui de aquí, llegué al bosque mucho antes que el viejo. Me subí a un árbol y allí esperé para ver a dónde escondía su oro. Cuando se fue a su casa, me bajo del árbol y desentierro la olla llena de oro. Compruebo que el viejo vuelve a su casa. ¡Oh! Aquí está. Iré a esconder esto a casa. Estoy muerto, perdido, acabado.